Bueno, ¿cómo están? Quería hablar un par de cosas que tengo en la cabeza y no las pude escribir todavía, como para dejarlas en algún lado, que me parecen interesantes respecto a todo esto de la naturaleza de las cosas espirituales, de las revelaciones. Y pensaba, en varios temas tengo en la cabeza, están un poco conectados. Respecto a la naturaleza de las revelaciones de los profetas, a los profetas, los sueños, las visiones, no las teofanías. Las teofanías, en mi perspectiva por lo menos, las concibo como una herramienta literaria, no son reales. Pero los sueños y las visiones pueden ser completamente reales. Es decir, que los profetas, Pedro, por ejemplo, su visión sobre los animales inmundos, que Dios le dice mate y come, son visiones reales, donde Dios le habla a las personas. Si es Dios o no es Dios, bueno, es otro problema. Pero las personas sienten, tienen esas visiones y esos sueños, en donde Dios les habla, Dios les muestra cosas. Y en algunos casos, estas visiones tienen predicciones futuras, sobre sucesos, sobre hechos, que bueno, profetizar o predecir correctamente a veces ciertas cosas no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo es que puede darse todo esto? ¿Cómo es que Dios actúa o Dios revela estas cosas? Porque solemos, bueno, los cristianos tomamos como a todas estas cosas que conocemos, categorizamos como milagros, y le estamos llamando milagros a un montón de cosas todo el tiempo, y está bien, porque en algún sentido la vida es un milagro, la existencia del universo es un milagro, y está bien, porque la definición de milagro no necesariamente es la violación de una ley natural, o una ley de la física, o una ley de la ciencia. La palabra milagro lo explica, hay un ex sacerdote, no me acuerdo el nombre ahora, Ariel, no me acuerdo el nombre, explica que la definición, la etimología, digamos, de la palabra milagro no deriva de la violación de una ley de la ciencia moderna, sino que deriva del asombro de las personas sobre ciertos hechos, donde las personas no tienen explicación a esos hechos, que no quiere decir que no las haya. Entonces, pero obviamente esos hechos van contra la lógica natural del ser humano, que no quiere decir que no pueda estar equivocada esa lógica para determinado suceso. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, convertir el agua en vino, bueno, las sanidades ya son un milagro relativo. Una sanidad de cáncer, una sanidad de ciertas cosas, son milagros relativos, porque el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Entonces, el cuerpo, al estar programado para autodefenderse, tendríamos que observar y ver si en el momento del milagro, en el momento de la curación de un cáncer o cualquier otra enfermedad, no se activa en el cuerpo algún programa, algún mecanismo que cura, que batalla, así como los glóbulos blancos, los rojos, todo tiene su función para curar la piel y todo eso. Quizás haya un mecanismo también que salve y proteja el cuerpo de estas cosas, que no se activa en la mayoría de los casos por determinadas circunstancias. Y la fe juega un papel importante, porque acá es donde entro con lo que vengo pensando hace tiempo. La fe juega un papel importante porque es una parte constitutiva, es decir, los postulados de fe son una parte constitutiva de nuestro propio organismo. ¿Por qué? Porque si bien hay postulados de fe que son axiomas metafísicos, el cuerpo también tiene una codificación
y símbolos que tienen que ser interpretados y tienen que ser reproducidos o actuados. Me refiero al ADN, que es un código de lectura que el ARN lee al ADN. Bueno, no me quiero meter en eso porque no soy biólogo, pero hay un sistema de lectura y de ejecución de ciertos programas que ya están codificados en el ADN. El ARN creo que lo replica en realidad. Pero bueno, el punto es, si dentro de nuestro propio funcionamiento hay un código que se puede leer y se puede interpretar, hay axiomas metafísicos ahí que estamos descubriendo. Y en nuestro pensamiento y en nuestro proceso cognitivo, estos axiomas metafísicos también están. Y estos simbolismos que tienen que ser interpretados con un significado particular, también forman parte del proceso. Entonces, de alguna manera, podemos decir que las ideas tienen un cierto grado de organicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera están vivas o tienen vida. Obviamente uno cuando escribe algo en un papel, eso solamente puede ser interpretado por un ser humano, por alguien inteligente que lo lea y que haga la misma, que pueda entender los mismos simbolismos que la persona que lo escribió, y así pueda captar el significado objetivo, el objetivo real, el significado real de lo que se ha escrito. Pero el punto es que hay ciertas ideas que se transforman en creencias en nuestra vida, que son parte constitutiva de nuestro obrar diario y que son parte de la estructura de vida casi nuestra, porque nuestras creencias muy profundas determinan lo que hacemos. Ya en lo superficial, si yo creo que en determinado supermercado va a haber azúcar, voy y compro porque quiero hacerme un mate con azúcar y después me encuentro con que no hay más, lo vendieron, se acabó. Entonces no me funcionó la creencia, pero en la mayoría de los casos sí que me funciona la creencia. Y la creencia está basada en la experiencia, porque ya he ido a comprar varias veces. O no, a veces son hipótesis. A veces se hipotetizan a raíz de ciertas evidencias o, digamos, ciertas observaciones del mundo empírico que no hemos experimentado, pero que deducimos. Y bueno, de alguna manera entonces el punto es que tienen un cierto grado de vida las ideas. Ahora, hay ideas que dan vida y hay ideas que matan. Y acá es donde entra un poco ya con otro tema, que es el texto en el que Jesús le dice a los discípulos: mis palabras son espíritu y son vida. O cuando Pedro habla del renacimiento a través de la palabra, o cuando creo que también Santiago habla de esto, Santiago 1, que fuimos renacidos por la palabra de verdad. No me acuerdo si ese es el texto, pero algo de eso dice. Y la concepción también de la connotación espiritual de la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando salimos, digamos, de estas interpretaciones fundamentalistas que hacemos a veces de la antropología, donde el cuerpo humano está constituido por tres partes, una espiritual, otra el alma y el otro el cuerpo, cuando salimos de eso y quizás nos vamos a un plano de entendimiento antropológico un poco, para mí por lo menos, un poco más coherente y un poco más compatible con la realidad, y pensamos en una integralidad del ser como lo pensaban los hebreos en la antigüedad, donde el alma, el espíritu y el cuerpo en realidad son una sola cosa, y simplemente se acentúan con cada uno de los determinados nombres alguna característica del ser. Cuando se habla de la carne, se habla quizás de los deseos y
de la parte material, digamos. Cuando se habla del espíritu, se habla de la mente, de esa vinculación con el alma, con las emociones. Y bueno, cuando se habla del espíritu también se habla un poco más de lo que justamente lo que es la palabra, lo que es los significados, lo que son los axiomas que nuestra mente necesita para trabajar. Entonces, obviamente que hay ideas que van a terminar dañando y hay otras ideas que van a terminar sanando. Y creo que a eso apunta Jesús, ¿no? La vida eterna como una salud, como un permanecer en la existencia, a lo cual se le puede montar, digamos, esta perspectiva evolutiva donde el instinto de supervivencia trabaja en vos y a través y por el instinto de supervivencia usamos la razón y usamos la fe, porque la fe y la razón no son opuestas, son complementarias. La fe necesita la razón y la razón necesita de la fe, y esto nos lleva de alguna manera a seguir existiendo, a resolver los problemas de la vida para no morir, y de alguna manera en conjunto también nos tienen que llevar a la vida eterna, porque es un poco lo que enseña, lo que dice Jesús, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que creer para tener vida eterna, pero no se cree solamente con la fe. O sea, la fe sí es creer, pero también tenés que razonar lo que estás creyendo. No puede no tener sentido. Lógicamente no necesariamente tiene que tener un sentido absoluto, porque no conocemos toda la realidad. No podemos absolutizar todo el conocimiento existente en nuestra mente. Somos muy limitados. Entonces, en cierta medida, esa fe particular que uno tiene que tener sentido. Y tiene que estar conducida por la razón. Y bueno, esto de las ideas, que tienen esta perspectiva orgánica de las ideas, también influye en otro texto, por ejemplo, que dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cómo hace Dios para habitar en la alabanza de su pueblo? Si Dios es infinito, es eterno y no es material, ¿cómo es que está Dios acá? Y no está cuando no haya esa alabanza. Y bueno, justamente porque esas ideas que son vida, esas palabras de vida, son de alguna manera parte constitutiva, así como de nosotros, de Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan que en el principio era la palabra, era el Logos. Y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Entonces, Dios, siendo que es una mente, un ser inteligente, obviamente cuando digo que Dios es un ser inteligente, estoy limitando a este plano de entendimiento la persona de Dios, algo que no se puede hacer en realidad, pero es nuestra manera de acceder a eso. Por eso no digo que Dios sea una Trinidad, por ejemplo. Para mí Dios es la Trinidad, para mí lo limita a Dios, absolutamente, en cierta medida, ¿no? Es una manera de acercarse válida a la naturaleza ontológica de Dios, pero me parece que lo limita un poco, ¿no? Ahora, la palabra de estar en Dios, al Dios ser una mente inteligente, también contiene o es conformado de alguna manera por esa palabra, ¿no? Que se expresa en Jesús, porque Jesús actúa o pone en acción el pensamiento de Dios. Es decir, Dios nos ha hablado por el Hijo, dice. Y si no recuerdo mal, no dice por el Hijo, dice por Hijo. O sea, como si Jesús fuera... esto lo escuchaba al del podcast de Academia de la Biblia y a Fabián Lindo diciendo, los dos decían lo mismo, que Jesús es el lenguaje de Dios. Jesús es quien interpreta y quien expone y quien, digamos,
hace exégesis del Padre. Es quien da a conocer lo que el Padre es en su naturaleza, ¿no? Y bueno, esta idea que está viva, que pasa a ser manifestada por Jesús, dice también que la tenemos nosotros, los creyentes, que tenemos el Espíritu de Dios. Dice que tenemos la mente de Cristo. Es una locura. Es una locura. Es difícil de comprender. Por lo menos para mí, a mí me está rompiendo la cabeza todo esto. Vengo pensando un montón todas estas cosas y quiero entender más. Ya sé que no voy a poder, pero es apasionante todo esto. Bueno, por lo menos para los que nos gusta el tipo de conocimiento, ¿no? Para otros puede ser aburrido. Pero el punto es, ¿cómo puede ser que los creyentes tengamos la mente de Cristo? Y bueno, claro, cuando tenemos el Espíritu Santo, que ahora vamos a hablar algo de eso también, de alguna manera pensamos como Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos sus ideas, que son su expresión, lo que Él vino a manifestar y lo que Él vino a vivir, a poner en práctica, las tenemos en nosotros y por ende se traspasan a nuestras obras. Por eso la fe sin obras es muerta. Porque la fe sin obras no es fe. Son axiomas muertos. Son ideas que están muertas, que no tienen una acción o una implicancia sobre la vida real. Al contrario, en realidad, la tienen, pero la tienen negativamente, porque nos llevan a la muerte. Entonces, tener la mente de Cristo es de alguna manera ser portadores de su enseñanza, de todos esos axiomas que conducen a la vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada del Espíritu, dice en Efesios también. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos proporciona a nosotros esa palabra y quien la hace habitar en nosotros, y por medio de ese habitar de esa palabra es que tenemos la mente de Cristo. Y que de alguna manera también somos copartícipes de la naturaleza de Dios, porque Dios, a través de esa palabra y de esas ideas, transforma nuestro actuar y se manifiestan esos frutos del Espíritu Santo y se manifiesta la naturaleza de Dios por medio nuestro, que son el amor, la misericordia, la justicia, la santidad. Y bueno, el punto es, quiero volver a las revelaciones. El punto es, y a la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque si deconstruimos de alguna manera esto de hablar del Espíritu, porque se hablaba del Espíritu hace 2000 años, está en la Biblia. Después se siguió hablando del Espíritu, pero hoy se lo habla en un modo distinto. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, evidentemente, si relacionamos el Espíritu con nuestra mente, el Espíritu Santo, de alguna manera, es alguna entidad que atraviesa y obra y afecta a las personas de determinada manera, positiva obviamente, haciéndolas cambiar y dirigiéndolas. Y tranquilamente no hay necesidad de entender que el Espíritu Santo, digamos, sea Dios mismo. Aunque en realidad sí. Acá me estoy corrigiendo. Bueno, estoy descubriendo todo esto. Yo lo estoy pensando ahora mientras manejo. Ya lo vengo pensando, mientras manejo voy pensando muchas cosas, pero dijimos que la palabra, que la mente de Cristo, que todo eso era parte de la naturaleza de Dios y que se manifestaba en nosotros a través de acciones, y que de alguna manera el Espíritu Santo está ahí, entremezclado en todas esas cosas que hablamos, ¿no? En esa palabra, en esa metafísica que da sustento, digamos, a todos estos axiomas. No soy quien, porque no soy filósofo para poder explicarlo, pero creo que algo hay ahí. Y esto, de alguna manera, también es un poco lo que hablan algunos psicólogos, por ejemplo Carl Jung, que tampoco lo conozco tanto, pero bueno, voy atando cabos, ¿no? Lo que puedo hacer.
que habla de la conciencia colectiva y apela a una especie de conocimiento o inconsciente interno nuestro, que está asociado al conocimiento y a la conciencia o al inconsciente de otros seres humanos. Es decir, yo y mi familia, de alguna manera, al tener el mismo ADN y al tener la misma descendencia, estamos cargados con cosas que nos hacen más semejantes entre nosotros que a otras personas. Y en ese mismo sentido, todos los seres humanos somos más semejantes entre nosotros, en contraposición con otro tipo de animal, como puede ser, no sé, un mono o un delfín. Al margen de la teoría evolutiva, si somos ancestros o no, tenemos un ancestro en común o no, al margen de eso. Sería compatible con esa perspectiva, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera, todos, como venimos del mismo palo, tenemos ciertas inclinaciones y ciertas chispas y capacidades que están conectadas entre nosotros. ¿Cómo? No lo sé, no me lo pregunto. Pero se manifiesta en que al nosotros, todos los seres humanos, tener la imagen de Dios, el Imago Dei, que a veces que hablamos en el podcast con Martín también a veces, y los padres de la iglesia que lo llamaban, no sé si Justino Mártir, la semilla del verbo, la semilla del logos, al estar en todos los hombres, y él dice todo lo que dijeron los griegos y todo lo que dijeron los judíos y todo lo que dijeron los chinos, lo que vos quieras. No dijo los chinos, pero yo lo pongo. Y todo lo que han dicho con verdad estas personas nos pertenece a los cristianos, dice. ¿Por qué? Porque surgen de la semilla del logos, que está en todos los seres humanos. Entonces, la revelación especial de la que se habla en la Biblia, los sueños y las visiones, pueden, de alguna manera, a mi forma de ver, y por la concepción orgánica de las ideas, puede de alguna manera ayudar a que la revelación especial sea una forma de revelación general que se va desarrollando y se va desenvolviendo a lo largo de la historia, a lo cual estamos determinados los seres humanos. Y acá entra un poco también este conflicto entre arminianismo y calvinismo, esto de la soberanía de Dios y el libre albedrío, esto de la determinación de Dios sobre nuestras acciones, que Leibniz va a decir que está todo determinado según los designios de Dios, pero que aunque esté todo determinado, nosotros seguimos teniendo libertad para decidir, porque lo que está determinado es nuestra elección, es decir, nosotros elegimos libremente, pero fuimos determinados a elegir lo que elegimos. Bueno, esto habría que preguntárselo a él cómo se salva, ¿no? Pero se salva. Y bueno, la cuestión es las predicciones proféticas, las visiones que se tienen hoy, porque la espiritualidad, a mi manera de ver, ha sido igual durante toda la historia del hombre. Las visiones siempre estuvieron, los sueños proféticos siempre estuvieron. Lo que pasa es que, bueno, cierto grupo de cristianos por ahí no están tan asociados a este tipo de experiencias y, bueno, prefieren negarlas. Utilizando textos como el de 1 Corintios, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará, y dicen que lo perfecto es la Biblia, entonces ya no necesitamos más revelación. Pero bueno, en los términos en los que estoy hablando, tampoco es revelación especial lo que estoy diciendo, los sueños y las visiones, sino que son revelación general desenvuelta o en desarrollo. ¿Y por qué es posible predecir el futuro? Bueno, las predicciones son cálculos matemáticos de alguna manera también. El poder por lógica deducir
dónde va a caer una pelota que la lanzo con determinada inclinación y con tanta fuerza, a partir de conocer ciertos datos de la física, me permite predecir. Y de la misma manera hay una lógica, hay un sentido intuitivo del hombre en el que puede de alguna manera inconscientemente, y no conscientemente, inconscientemente, deducir ciertas cosas y predecirlas. Bueno, es muy loco todo eso. Esto lo estudia Carl Jung. Y de alguna manera creo que esto está muy conectado con el mover profético, digamos, de los profetas y del Antiguo Testamento y del ministerio profético cristiano. Lo que pasa que ¿cómo haces para salir del misticismo de esa realidad, no transformarlo en esoterismo y volcarlo sin margen de error o sin error y con eficacia y eficiencia y sinceridad al propósito de Dios, sin conocer el propósito de Dios en absoluto, porque tampoco podemos conocer todo lo que Dios quiere? A nosotros vamos entendiendo el propósito de Dios a lo largo de nuestra vida. Entonces esto conlleva una complejidad muy, muy, muy profunda y no es para todos, y vamos a pifiar en alguna de esas revelaciones que podamos recibir, y por eso hay revelaciones equivocadas, porque son mal interpretaciones de la semilla del verbo y son mala lectura de la imagen de Dios que tenemos, que llevamos cargada dentro nuestro, que también se van desarrollando y que no son palabras de vida, sino que son palabras de muerte, o quizás no tengan un efecto significativo, son una palabra pero no tienen un efecto de vida o de muerte, son como neutras. Pero bueno, esto de la intuición humana, hay muchas cosas del hombre que no están realmente comprendidas, y la perspectiva materialista de la ciencia ha hecho que obviamente muchos estudios científicos no puedan crecer, no puedan desarrollarse y que tengamos un mayor conocimiento de la naturaleza del hombre. De hecho, no conocemos muchas cosas del cerebro. El cerebro es un misterio, aunque se sabe muchísimo. Hay muchas cosas que todavía son misteriosas. Hay cosas que quizás no tengamos explicaciones. Pero bueno, estoy tratando de entender cuál es la naturaleza o la ontología de la realidad espiritual. Y voy por un monismo en el que la semilla del verbo implantada en nosotros se desarrolla a lo largo de la historia y de la experiencia. Tengo que cortar, a ver, ahí, pum. Ahí está. Y se va desarrollando y se va comprendiendo mejor y profundizando a lo largo de la historia, a medida que vamos recabando más datos justamente de la revelación general. Porque lo que observamos es revelación general. La naturaleza, nuestra propia historia, todo lo que hemos vivido como sociedad, como seres humanos, está cargado en nosotros, y nuestras experiencias se transmiten a nuestros hijos de alguna manera. Y todo eso, bueno, la biología siempre se dice, ¿no? No es solamente los genes, es el ambiente también, que va determinando el aspecto fisiológico nuestro. Y el cerebro es un aspecto físico también. Entonces, bueno, por ahí viene esta reflexión. Por ahí viene. ¿Cómo es la naturaleza espiritual? ¿Dios está obrando activamente o ya hizo todo y todo se está desenvolviendo? Creo que la revelación especial es Jesús. Creo que pudo haber un milagro en Jesús. Un milagro del tipo fundamentalista, en el que Dios se hace hombre. Pero también puedo decir que no. También puedo decir que no, que Jesús pudo haber sido un hombre normal, pero que que es Dios en el sentido de que actuó e interpretó y hizo la exégesis 100% perfecta de esa Imago Dei. Es la imagen de Dios, justamente, ¿no? Jesús es la imagen de Dios el visible. Y cuando nosotros reproducimos la naturaleza de Dios, ¿qué imagen estamos dando? La de Dios.
Y de hecho Jesús, cuando él defiende su deidad en una discusión, dice, sí, vos te haces Dios, le dicen a Jesús. Sí, yo me hago Dios, dice. ¿Y ustedes no leyeron en las Escrituras que a los que vino la palabra de Dios también fueron llamados dioses? Porque la Escritura dice, dioses sois. Eso está en un Salmo 82 creo que es, 84. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y de alguna manera nos hizo como pequeños dioses. Obviamente, somos semejantes a Dios, no somos Dios. Hay que entender esa distancia, hay que entender el simbolismo y la manera de transmitir el contenido en la Biblia, que no debe ser entendido de manera literal y hay que buscarle la actualización a ese conocimiento. Pero bueno, no sé si estoy dejando muchas cosas que pensaba al lado, pero ya me cansé. Fue un día largo de trabajo y quería hacer un poco de catarsis sacándome todo esto que pensaba de la cabeza. Así que nada, gracias.